Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. La caída de prejuicios, la modernidad y, por qué no, la televisión están permitiendo desde hace unos años y en la actualidad que el arte se acerque al común de la gente, rompiendo el círculo cerrado y de exclusividad que antes existía. Hoy, al menos, suenan en los oídos de la gente nombres como los de Maya Plisetskaya, Rudolf Nureyev, Baryshnikov, Godunov, Maximiliano Guerra, Julio Boca y Eleonora Casano, todos referidos a la danza clásica, neoclásica o contemporánea. Para llegar a esto costó mucho. En San Francisco, sin ninguna duda, se puede decir que el ballet llegó por primera vez de la mano de Blas Mazafra y estuvo instalado, por merecimientos propios, un tiempo bastante prolongado. Blas Mazafra nació en Villa María y se radicó en San Francisco en 1959. Varios años antes estudió danza clásica bajo la dirección del maestro Ramón Toledo y Bellas Artes en Córdoba. Ya en 1957 comenzó a desarrollar actuaciones como bailarín y coreógrafo en el Ballet de Cámara de la ciudad de Rosario. Por invitación, los hizo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. En la misma ciudad, también ejerció como maestro de danza junto al coreógrafo Ramón Toledo. Pasó después al Teatro Regina de Buenos Aires y en el Teatro Smart fue primera figura y tomó clases con María Ruanova, con quien aprendió la aplicación de nuevas técnicas, y María Fuchs, de quien supo captar su dedicación y devoción por la danza. En un momento de crisis en que se peleó con la danza, según él mismo definió, regresó a su Villa María natal y después llegó a San Francisco, donde comenzó otra historia. Blas Mazafra se destacó en la danza, pero su arte también transitó por los caminos de las esculturas y los retratos. Pero más allá de todo esto, cuando llegó a San Francisco, supo romper, no sin esfuerzo, con los cánones rígidos y conservadores que incluso existían en el arte lugareño. Hizo así una exposición de cuadros en las vidrieras de la Galería Mayo, llegando a la gente pero escandalizando a los propios colegas al salir de los recintos por entonces específicos. Luego
Muchos lo imitaron. En 1961, junto a Norma Navarro de Acuña, creó el Ballet de Cámara de San Francisco. El debut fue en el Teatro Colón, el 7 de julio de 1961. Contaba Blas, años después, que fue un éxito. La gente me paraba en la calle y me felicitaba. En el elenco, además de Norma Navarro, estaban Alba Fabre, Esther Serino, Lito Robledo y Humberto Torres. La participación desde la poesía estuvo a cargo de Betty Escasa. El conjunto fue creciendo y en 1963 actuaron en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero. La trayectoria y el entusiasmo de Blas Mazafra continuaban creciendo y así, en 1965, volvió como invitado por el Ballet de Mar del Plata a actuar en el Teatro Auditorium con la Orquesta Sinfónica de esa ciudad. Volvió después a trabajar en San Francisco, ciudad de la que apreciaba la tranquilidad, pese a tener que luchar contra el conservadorismo y los prejuicios de algunos lugareños. En 1966, con Norma Navarro, creó el ballet folclórico Joribá, con tanto éxito que incluso hicieron una gira por el interior del país con el conjunto Los Fronterizos. Por entonces, también hacía perfeccionamiento en danza moderna con Ada Juniken en Córdoba, con quien en 1970 actuó en el Teatro San Martín e interpretó al brujo en la obra El Emperador Jones. En 1973, durante la intendencia de Mariano Juan Planels, el director de Cultura, Víctor Bonomo, creó la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y Contemporánea y Mazafra fue nombrado director de la misma. Desde este tiempo, recordó 30 años después, fue una satisfacción por las metas que alcanzamos. Eran tiempos en que se montó un teatrillo en el ex edificio de Galletitas Tampieri, pero en 1976 llegó el golpe de Estado y todo terminó. Ante el golpe de Estado, Mazafra renunció y de inmediato creó una escuela particular, pero las presiones que sufrió durante varios meses, incluso con citaciones policiales, determinaron que deba cerrar ese establecimiento. Me clausuraron la academia que había instalado, pero tengo que rescatar mi lucha para llevar adelante la danza y el haberme conquistado un nombre en la ciudad, memoró en una oportunidad. Aún sin la academia, dictaba clases particulares y muchas niñas y jóvenes de la ciudad concurrían a sus clases. Ya en los años 80 se retiró de la danza, pero continuó dando clases, a lo que anexó sesiones de gimnasia moderna, basándose en sus conocimientos de coreografías que muy bien se podían aplicar a esas funciones. En forma paralela, ejerció el comercio junto a Víctor Bonomo, quien también era docente en escuelas de la ciudad. En los años 60 fueron socios en una venta de golosinas y dulces y luego, desde los 70, propietarios del comercio Crash Regalos, donde se expendían objetos de decoración, pequeñas obras de arte y finas creaciones de estilo barroco, primero en el edificio El Norte y luego en un local sobre Boulevard 25 de Mayo que todavía, con otro propietario, sigue vigente. Retirado de estas actividades, vivió sus últimos años apegado a sus recuerdos. En 2010 hizo una exposición de sus dibujos y pinturas en el Teatrillo Municipal y un día decidió volver a Villa María, donde a poco de llegar falleció en la misma ciudad que lo vio nacer y donde había dado sus primeros pasos en la danza. Como legado de su pensamiento, dejó un juicio crítico hacia los jóvenes. Hoy
Quizás los jóvenes se hayan dejado ganar por la mentalidad del facilismo y ello dificulta la enseñanza de un arte nada fácil como la danza. Parece que todo tuviera que ser inmediato. No hay mucha entrega y paciencia. No obstante, siempre creo que hay algún joven que con empeño y dedicación va a lograr las metas más altas. She's a big, fat, stupid. Kyle's mom is the one that started that damn club, and all because she's a big fat bitch. She's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and everyone's a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. Shut your fucking mouth, Carmen! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday just to be different, she's a super king. Kamehameha, bitch. Come on, you all know the way. Turureka es un caso singular. La gallina turureca. She's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and everyone's a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. Shut your fucking mouth, Carmen! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday she's a dirty Kamehameha, bitch. Come on, you all know the words. Have you ever met my friend Cosmo? She's the biggest bitch in the whole wide world. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. She's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and everyone's a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. Shut your fucking mouth, Carmen! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday just to be different, she's a super king. Kamehameha, bitch. Come on, you all know the way. Turureka es un caso singular. La gallina turureca. She's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and everyone's a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. Shut your fucking mouth, Carmen! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday she's a dirty Kamehameha, bitch. Come on, you all know the words. Have you ever met my friend Cosmo? She's the biggest bitch in the whole wide world.
Cuando esta amplia región del país se vistió de blanco en 2011, San Francisco fue una fiesta. Asombro, alegría contagiosa y una fuerza intensa que impulsó a chicos y grandes a ganar la calle para disfrutar tempranamente de la nieve en espacios abiertos, plazas y parques. O simplemente junto al ámbito de trabajo, porque era un día hábil y eso era lo propio, dada la contracción al trabajo que caracteriza a la mayoría sanfrancisqueña. Pero nadie se lo podía perder. Era un hecho raro y maravilloso de la naturaleza, pero fue para la ciudad un acontecimiento único, nunca visto con anterioridad, de ninguna manera. Permaneció en el recuerdo de los sanfrancisqueños que en la noche del 29 al 30 de agosto de 1922, una nevada de singular intensidad se abatió sobre nuestra ciudad y poblaciones de la zona, que alcanzó una altura de 20 centímetros, según los barrios. Numerosas fotografías se tomaron entonces de las personas mientras disfrutaban de la nevada, enmarcadas en el ambiente urbano de la década del 20, en espacios a los que cuesta reconocer, cercanos a edificios que ya no están. También en aquella ocasión los vecinos se volcaron a la calle, ocuparon los lugares céntricos en torno al Ferrocarril Central Córdoba, hoy Centro Cívico Francisco Rabetti. Es posible observar varias mujeres juntas sobre Boulevard 25 de Mayo, con el viejo edificio del desaparecido Molino Río de la Plata a sus espaldas. Ese molino se ubicaba donde hoy se levanta el Colegio San Martín. El predio ferroviario también fue motivo de más de una impactante postal que muestra la pasarela, los obreros ferroviarios, las vías y los trenes, además de la estación. Ese sector era el corazón de la ciudad en 1922. En la Plaza General Paz se ve el manto de nieve, pero también se recorta en el horizonte la iglesia parroquial San Francisco de Asís, luego catedral, y demolida en 1966. En talleres y fábricas se registraron magníficos testimonios gráficos del fenómeno níveo. Y los vecinos disfrutaron. Quedaron anécdotas familiares, como el caso de la joven madre que, llena de felicidad ante el evento del nacimiento y la nevada, se acostó sobre la nieve en la quinta de su casa. Un nacimiento es siempre un hecho trascendental, qué duda cabe, y coincidió con la nevada. Por ello, la niña llevó el nombre de Bienvenida Nieve. Bienvenida por su abuela, según la tradición familiar, y nieve por el particular acontecimiento que se estaba viviendo en San Francisco y la región. El historiador José Lencinas decía en 1936: una nevada en San Francisco será siempre un acontecimiento. Cuánta razón tenía Patacho Lencinas. Además, y por largo tiempo, la nevada del año 1922 fue la primera y única ocurrida en nuestra ciudad, al menos en los registros históricos.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.